Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. Lenguaje SQL, el punto estructura básica de las consultas. Si quiere recuperar datos desde una base de datos, solicítelos mediante un lenguaje de consulta estructurado o SQL. SQL es un lenguaje de computación que se asemeja al inglés, pero que comprenden los programas de base de datos. Todas las consultas que ejecuta usan SQL en segundo plano. Si comprende el funcionamiento de SQL, podrá crear mejores consultas, además de facilitar la forma de solucionar una consulta que no devuelve los resultados que usted quiere. Bueno, ¿y qué es SQL? Es un lenguaje de computación para trabajar con conjuntos de datos y las relaciones entre ellos. Los programas de bases de datos relacionales usan SQL para trabajar con datos. A diferencia de muchos lenguajes de computación, SQL no es difícil de leer y entender, incluso para un usuario inexperto. Al igual que muchos lenguajes de computación, SQL es un estándar internacional reconocido por los organismos de estándares como ISO y ANSI. SQL se usa para describir conjuntos de datos que pueden ayudarte a responder preguntas. Al usar SQL, debe usar la sintaxis correcta. La sintaxis es el conjunto de reglas mediante las que se combinan correctamente los elementos de un idioma. La sintaxis SQL se basa en la sintaxis del idioma inglés y usa muchos de los mismos elementos que la sintaxis de Visual Basic para aplicaciones de Visual Basic. Por ejemplo, una simple instrucción SQL que recupera una lista de apellidos de contactos cuyo nombre es María. Podría ser similar a lo que vemos en la pantalla. Tenemos tres partes de la instrucción: el select, el from y el where. Select, vamos a seleccionar last name, que es el nombre de la variable, es el nombre del campo, que es el apellido. From, contact, contact es el nombre de la tabla donde vamos a estar buscando. Entonces vamos a buscar el apellido de la tabla contactos. Where, first name igual Mari. Entonces ahí estamos diciendo selecciona el apellido de la tabla contactos donde el primer nombre, que es el first name, que es el primer nombre, es igual a Mari, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver que es una oración tal cual. Las instrucciones select, en español selecciona. Para descubrir un conjunto de datos con SQL, se escribe la instrucción select. Una instrucción select contiene una descripción completa de un conjunto de datos que quiere obtener de una base de datos e incluye lo siguiente: ¿qué tablas contienen los datos? ¿Cómo se relacionan los datos de orígenes diferentes? ¿Qué campos o cálculos proporcionarán los datos? ¿Qué criterios de los datos deben cumplir para ser incluidos? Si se deben ordenar los datos y, en caso de ser así, ¿cómo deben de ordenarse? Las cláusulas de SQL. Como una frase, una instrucción SQL tiene cláusulas. Cada cláusula realiza una función de la instrucción SQL. Algunas cláusulas son necesarias en una instrucción select. En la siguiente tabla se enumeran las cláusulas SQL más comunes. Tenemos en la primera columna lo que son las instrucciones.
en la segunda la función que hacen y en la tercera columna si son obligatorios. Tenemos la instrucción o la cláusula select, que muestra una lista de los campos que contienen datos de interés. La cláusula from muestra las tablas que contienen los campos de las cláusulas select. Where especifica los criterios de campo que cada registro debe cumplir para poder ser incluido en los resultados. Order by especifica la forma de ordenar los resultados. Group by es la instrucción SQL que contiene funciones de agregado. Muestra los campos que no se resumen en la cláusula select. Having es una instrucción SQL que contiene funciones de agregado. Especifica las condiciones que se aplican en los campos que resulten en la instrucción select. Cada cláusula SQL se compone de términos comparables a elementos de la oración. En la tabla que tenemos en pantalla se muestran los tipos de términos de SQL, que son identificador, operador, constante y expresión. El identificador es el nombre que se usa para identificar un objeto de la base de datos, como el nombre de un campo. El operador es una palabra clave que representa o modifica una acción. Una constante es un valor que no cambia, como un número o un valor nulo, null. Y una expresión es una combinación de identificadores, operadores, constantes y funciones que se evalúa con un valor único. Las cláusulas básicas select, from y where. Una instrucción tiene el formato general que vemos en la pantalla. Seleccionar campos de una tabla cuando se cumpla una condición. Aquí en las notas podemos ver que cada una de las instrucciones select termina con un punto y coma. El punto y coma puede aparecer al final de la última cláusula o solo en la línea final de la instrucción SQL. La cláusula select se compone de un operador select seguido de dos identificadores. Puede ser la dirección de correo electrónico de la empresa, como lo vemos en el ejemplo. Si un identificador contiene espacios o caracteres especiales, este se debe de escribir entre corchetes. Una cláusula select no tiene que mencionar las tablas que contienen los campos y no puede especificar las condiciones que deben cumplir los datos que van a incluir. La cláusula select siempre aparece antes que la cláusula from en una instrucción select. La cláusula from se compone de un operador from, obviamente, seguido de un identificador, que son los contactos en este ejemplo. Una cláusula from no enumera los campos que se van a seleccionar, solamente la tabla. La cláusula where se compone del operador where, obviamente, y seguido de un identificador, que en este caso es ciudad igual Seattle. A la diferencia de las cláusulas select y from, where no es un elemento obligatorio en la instrucción que vamos a ocupar. También vamos a tener instrucciones para poder ordenar una consulta que quiere ordenar los resultados mediante la cláusula order by, y utiliza la cláusula order by. Es la última cláusula en la instrucción SQL
Una cláusula order by contiene una lista de los campos que quiere usar para ordenar, en el mismo orden en el que quiere aplicar las operaciones de ordenación. Por ejemplo, suponga que quiere ordenar los resultados del valor del campo empresa en orden descendente, y en el caso que haya registros del mismo valor para empresa, quiere ordenarlos además por el valor indicado en el campo dirección de correo electrónico en orden ascendente. La cláusula order by podría ser similar a lo que encontramos en la pantalla. Group by y having son dos instrucciones. A veces trabajar con datos resumidos, como las ventas totales en un mes o los elementos más caros de un inventario. Para ello podemos aplicar la función de agregado a un campo en la cláusula select. Por ejemplo, si se quiere la consulta, que la consulta muestre el recuento de las direcciones de correo electrónico enumeradas de cada empresa, la cláusula select podría ser como la teníamos en la pantalla. Las funciones de agregado que puede usar dependen del tipo de que haya en el campo o la expresión que se quiera usar. Al usar funciones de agregado, normalmente debe de crear también una cláusula group by. Una cláusula group by enumera todos los campos a los que no se le aplica una función de agregado. Si aplica funciones de agregado a todos los campos en una consulta, no tendrá que crear la cláusula group by. Una cláusula group by va inmediatamente después de la cláusula where o de la cláusula from, si no hay ninguna cláusula where, obviamente. Una cláusula group by enumera los campos tal y como aparecen en la cláusula select. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior, si la cláusula select aplica la función de agregado a dirección de correo electrónico, pero no a empresa, la cláusula group by podría ser similar a la siguiente, que sería agregada después de from, como habíamos dicho. Si quiere usar criterios para limitar los resultados, pero el campo al que quiere aplicar los criterios se usa en una función de agregado, no puede usar la cláusula where. En su lugar, use una cláusula having. Una cláusula having funciona como una cláusula where, pero se usa para datos agregados. Por ejemplo, suponga que usa una función count que devuelve un número de filas con el primer campo de la cláusula select. Si quiere que la consulta restrinja los resultados según el valor de esta función count, no puede usar el criterio para ese campo en la cláusula where. En su lugar, coloque los criterios en una cláusula having. Por ejemplo, solo quiere la consulta devuelva filas y hay más de una dirección de correo electrónico asociada a la empresa. La cláusula having podría ser similar a lo que vemos en pantalla. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.